Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o noches o días, dependiendo de cuando vean este video. Eh, Estamos entrando ya en la etapa final de este tema. Sí, para hacer una breve sinopsis de lo que nosotros hemos estado viendo, durante la primera etapa de el año que nosotros empezamos a trabajar, o sea, los primeros temas, comenzamos a trabajar con línea de horizonte, indicadores de profundidad, después nos fuimos a la perspectiva y en el segundo cuatrimestre comenzamos a trabajar con lo que es paisaje, aplicando todo lo que nosotros hemos visto, ¿sí? En las clases anteriores, todo directamente aplicado al paisaje y a técnicas de pintura. Eso es más o menos un muy breve resumen de lo que nosotros hemos trabajado, porque en realidad los trabajos fueron mucho más extensos y abarcaban muchos más puntos que no se mencionaron acá. Este es uno de los últimos ejercicios que vamos a realizar con el tema de paisaje, ¿sí? Quiero que sepan que en realidad no es el último por una cuestión de que se me acabaron los temas, sino que es una cuestión de que es el último porque tenemos que abarcar también otros temas dentro del área. Eh, para que sepan, de hecho, la representación del paisaje es un tema de la pintura que es muy anticuado, ¿sí? Se lo trabajaba mucho en las exploraciones y muchos de los artistas del realismo, como de movimientos hacia atrás, como el barroco, el renacimiento o el románico, hacían uso de estas técnicas. De hecho, el paisaje, si bien se ha transformado y se ha ayornado a las técnicas actuales, ¿sí? El método de representación es casi el mismo. Siendo este último trabajo, menciono que el problema que a nosotros se nos está haciendo presente ahora es el problema del material. Yo tengo habitualmente el hábito de trabajar este tema con témpera, porque la témpera es mucho más fácil de trabajar el color, nos ahorra un montón de tiempo cuando tenemos que cubrir grandes extensiones, y la herramienta es muy útil y aparte los trabajos se dejan ver. El lápiz, en cambio, es una herramienta que, si bien ustedes la utilizan todo el tiempo, carecen por ahí de conocer todas las dimensiones de cómo utilizar un lápiz para pintar, ¿sí? Pero ante esta circunstancia, donde muchos por ahí tienen la dificultad de acceder al material, para esta actividad vamos a realizar este ejercicio con lápiz de color, y vamos a realizar el mismo ejercicio pero este, con témpera. Para aquellos que quieran trabajar con lápiz de color, para aquellos que quieran trabajar con témpera. Es mucho más rápido hacer este ejercicio trabajando con témpera que hacerlo con lápiz, ¿sí? Pero bueno, si no lo pueden conseguir, hay que adaptar un poco la actividad. Bien, vamos al último punto que nosotros habitualmente, yo por lo menos lo incluyo, espero que lo incluyo siempre en los trabajos cuando menciono, por ejemplo, hay que trabajar el cielo no solamente es azul, existen nubes, bien. No soy climatólogo ni nada, pero ustedes saben que de hecho cuando pintan y cuando dibujan habitualmente recaemos en siempre, y vuelvo a mencionar, el ideograma de la nube así, ¿sí? Hay chicos que por ejemplo pintan directamente la nube de azul cuando en realidad la nube es blanca, ¿sí? Hay que por ahí evitar esos errores porque son casi garrafales. Y en realidad pintan la nube azul porque no quieren pintar toda una extensión del dibujo. En las diferentes representaciones habitualmente el cielo queda representado de forma con un plano directamente celeste, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un cielo que es totalmente diferente, ¿sí? Donde se puede ver que no hay luz, no hay un punto de iluminación concreto, ¿sí? Y en este caso, fíjense en que es prácticamente una bruma.
las nubes están, o sea, la bruma está a ras de las montañas y lo que hace es difuminarlas al punto de casi borrar la base que tienen, ¿sí? Este es un ejemplo de un tratamiento diferente al habitual que siempre se realiza dentro de la pintura. Existen otros tipos de representaciones del cielo, esto es principalmente en el día, ¿sí? Y acá tenemos una, por ejemplo, que es el caso de un cielo nocturno, ¿sí? Tenemos, fíjense en que no es el cielo no es solamente negro, sino que va desde un punto de iluminación, desde una zona clara, ¿sí? Que esto es el difuminado, desde una zona clara hasta una zona más oscura, y fíjense en que hay un par de puntos que simulan ser estrellas, ¿sí? Fíjense en que los cielos no son siempre azules, y al mismo tiempo en este caso estamos mencionando tipos de cielo y en diferentes momentos del día. Acá tenemos un ejemplo de el caso es casi una pintura, abstracta, pero si se fijan, hay una especie de intentos por representar lo que sería el amanecer, ¿sí? Al amanecer, de hecho, al estar tan bajo sobre nuestra línea de horizonte, el sol proyecta una luz que es naranja, ¿sí? Que se ve reflejada en las nubes y hace que las nubes parezcan naranja, violetas, tengan un aspecto rojizo o marrón o tierra, ¿sí? Si ustedes le prestan atención un poco a las nubes, se van a dar cuenta que durante la noche o durante el día las nubes adquieren una cromaticidad que casi asombra, ¿sí? Este es el caso del ejemplo de un amanecer, muy diferente a los casos que hemos visto, ¿sí? Como es el caso de un cielo nocturno, un cielo nublado, un cielo despejado, ¿sí? Tenemos un caso de otro tipo de representación. Esta es una técnica mucho más libre, ¿sí? Es una técnica que se trabaja con el empaste. Y en el caso, fíjense en que acá tenemos un poco la representación de las nubes. Fíjense en que no son más que manchas dentro de la superficie y adquieren casi consistencia, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de aprender a trabajar las nubes dentro del espacio de representación. Así que nos vamos a tomar algunos atributos, algunas atribuciones para que ustedes logren comprender cómo se trabaja una nube dentro de un dibujo. Bien, hasta acá hemos visto algunas variantes de lo que pueden ser, de cómo pueden ser el cielo, que no solamente tienen que ser azul. A veces tenemos grises, ¿sí? Oscuros, con violetas, rojizos cuando son en el amanecer, grises, ¿sí? Cuando nos encontramos con bruma. Entonces, son ejemplos solamente y no podemos tomarlos todos para este trabajo, así que nos vamos a concentrar en este pequeño ejercicio donde vamos a tratar de representar una nube en función de cómo queda iluminada, ¿sí? Un día casi mediodía, con pocas nubes en el cielo. Y para esta actividad yo les preparé un dibujo donde se puede contemplar con más facilidad lo que estoy diciendo. Vamos a tratar de darle zoom. Bien. Acá tenemos un planeador, ¿sí? Que está volando superpuesto sobre algunas nubes. Fíjense en que este es un trabajo realizado directamente con lápiz de color, no está trabajado con pintura, ¿sí? La dificultad que presenta el lápiz de color es que yo no puedo hacer mezclas intermedias entre grises para generar las sombras de las nubes, porque habitualmente las nubes no son planas, no es una alfombra blanca, sino que es un objeto volumétrico que genera luces y sombras intermedias, ¿sí? Entre un punto y otro. Así que van a haber zonas donde en la parte baja de la nube, ¿sí? Si se fijan acá, hay luces, simula como espacios de sombra. Bueno, en este caso por acá simula un poco las luces y sombras de la nube. Fíjense y presten atención a este dibujo que
Primero es un plano muy amplio, ¿sí? Es casi un panorámico, no hay árboles ni nada. Y lo único que hay en primer plano es el avión. Las nubes de hecho están de fondo, ¿sí? No están ocupando todo el espacio de la representación, así que por lo menos nos simula de que no es solamente no es solamente un espacio despejado como el caso de este dibujo, ¿sí? Si ustedes se fijan en este dibujo, prácticamente es un plano, absolutamente despejado. Bien, las nubes en realidad, fíjense, forman una especie de cúmulo y no son esas nubes típicas de los dibujos donde se realiza la nube de esta forma y queda ahí, ¿sí? Las nubes adquieren diferentes características en función del viento, en función de su posición, en función del estado del clima, ¿sí? Porque como ya vimos, cuando hay una acumulación de nubes, el cielo se torna gris, ¿sí? Bien, voy a subir esta fotografía, va a tener mucha mejor definición cuando saque la fotografía, pero vamos a tomar esta nube, de hecho que se ve como media entrecortada, y la vamos a hacer en un pequeño ejercicio aislada, ¿sí? No vamos a hacer el dibujo entero porque me tomaría 2 o 3 horas pintar con el lápiz para lograr el resultado que ustedes tienen que observar. Pero vamos a hacer un recorte de esta pequeña nube, ¿sí? La vamos a dibujar en una hoja aparte para que ustedes vean cómo es el proceso, ¿sí? Para empezar, sé que se me fueron como 10 minutos en la explicación. Vamos a tomar algo que a menudo se pierde cuando se dibuja, ¿sí? Que es por ahí pensar un poco la estructura. Así que nosotros cuando vayamos a hacer la nube, vamos a pensar el cielo. Esto es para que ustedes lo hagan en su, para que ustedes lo hagan en su, en su, en su, en su dibujo. Van a pensar el cielo como si fuese una cuadrícula, ¿sí? Como si fuese una cuadrícula en perspectiva. ¿Qué va a pasar? Cuando yo vaya a montar las nubes, voy a empezar a darme cuenta, ¿sí? Que si una nube se presenta en esta zona, voy a dibujar con otro. Si una nube se presenta en esta zona, ¿sí? Y tiene más o menos el mismo tamaño que la siguiente, la nube, ¿sí? Si va a estar más cerca, va a ser más grande, ¿sí? Si está un poco más lejos, va a ser un poco más pequeña, ¿sí? Esta cuadrícula me sirve a mí para distribuir en función de cómo es el clima que yo estoy tratando de representar, ¿sí? Y eso también es de acuerdo a el tipo de clima en el que yo estoy pensando para lograr la representación de la nube. En segundo lugar, ¿sí? Y esto es muy importante, es recordar cómo puede ser la estructura de la nube. Y ahí se nos presenta un dilema, porque en realidad las nubes son casi amorfas, no tienen una estructura definida o delineada. Lo que nosotros podemos hacer es encontrar una forma más o menos general para poder representarla. La forma más o menos general, y es la que habitualmente usan, es la de pensar la nube así, ¿sí? Pero en realidad la nube puede ser una deformación mucho mayor, puede volverse una columna, ¿sí? Pero para poder dibujar la nube, y acá es donde yo me voy a concentrar, vamos a utilizar el mismo método de los árboles. Vamos a pensar a la nube como pequeñas esferas, una arriba de la otra, dentro de la representación. ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? Parece que me estás diciendo, bueno, el profe volvió a la idea de la nube original que se dibuja siempre si uno le borra el centro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, estoy tratando de encontrar zonas donde voy a poner sombras, ¿sí?
donde voy a poner sombras y donde voy a dejar zonas de luz. Y ahí mi nube va a dejar de ser plana. ¿Qué ocurre? Si yo tengo un sol de mediodía, mi nube va a quedar iluminada desde arriba, ¿sí? Y la parte de abajo va a quedar a media tinta, ¿sí? Mediodía. ¿Qué pasa si es el atardecer? ¿Qué pasa si la luz viene desde abajo? Me voy a desplazar un poco. ¿Qué pasa si la luz viene desde abajo? Bien. En ese caso, ¿sí? Cuando fíjense en que no es el mismo tipo no es el mismo tipo de nube, ¿sí? En ese caso, cuando la luz viene desde abajo, que es habitualmente el caso de los atardeceres, las sombras van a estar arriba. Y acá me sirven las líneas porque yo sé en qué lugar voy a montar las sombras de mi nube. ¿Sí? Bien. Volvemos a lo mismo. Mediodía, atardecer. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia entre el punto de iluminación y el punto de iluminación de abajo? ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, primero que nada, si yo voy a representar un atardecer, voy a saber que, primero que nada, la iluminación y el tipo de color del cielo va a ser diferente porque va a estar volcado a violáceos, rojizos, naranja, y en el caso de una luz de mediodía va a ser celeste. ¿Sí? Va a tener una pequeña variante de celeste, pero en fin va a ser celeste. En el caso del atardecer o el amanecer, el color del cielo va a tener una variante diferente. Bien, esto es para aclarar, porque algo que hacen a menudo es colocar el cielo, colocar el sol como punto de iluminación, que no sirve de nada a menos que vayan a representar justamente el momento donde está saliendo el sol, como es el caso de este dibujo. ¿Sí? Acá si no represento el sol no tendría sentido, e incluso ni siquiera está representado porque es solamente una bola naranja que está saliendo que está saliendo del horizonte. ¿Sí? Ni siquiera está representado en la forma que habitualmente lo hacen ustedes. Bien, pasado esta parte de explicación para dibujar las nubes, vamos a trabajar con nuestro ejercicio. Bueno, tenemos nuestros lápices, ¿sí? Yo voy a utilizar habitualmente estos dos. Estos son lápices comunes, no son lápices muy especiales. Son de hecho los Faber-Castell, que son los más comunes que se pueden comprar. Bic, perdón. Y Pelikan son los más comunes que se pueden encontrar dentro de las librerías. Así que no estoy trabajando con ningún material que sea extraño ni que ustedes no puedan tener en su cartuchera. Yo voy a utilizar constantemente no me sale el nombre, pero sacapunta y un cúter por si necesito sacar punta a mi dibujo. Bien, ¿cómo empezar con el trabajo de dibujar la nube? En primer lugar, no voy a dibujar la nube porque, por así decirlo, de color blanco no me va a servir demasiado, ya que tengo el soporte que es blanco. Lo que yo voy a hacer en este ejercicio es dibujar el cielo, por así decirlo, que es un poco más extraño. Así que yo voy a definir más o menos dónde va a estar la nube con este lápiz. Y fíjense que estoy haciéndolo con el mismo
con el mismo procedimiento que les mostré hace un rato, ¿sí? Yo puedo incluso dibujar las volutas adentro, ¿sí? Bien, hasta acá tengo la nube dibujada. Si nosotros estuviéramos trabajando con témpera, podríamos primero pintar el cielo con un plano de azul y después directamente pintar la nube con blanco. Bien, vamos a trabajar con el cielo. Recordemos que la zona más alejada en el caso del cielo, esta es la zona más alejada, ¿sí? Y esta es la zona más próxima. Mientras más alejado esté el cielo, se va a ver un poco más claro. Mientras más cerca el cielo esté, se va a ver un poco más oscuro, va a haber como una diferencia de valor. Por tanto, yo voy a tener que empezar a trabajar el cielo con mi lápiz, pero quiero hacer esta aclaración. Traten de no meter el lápiz sobre la nube. Lo que tienen que hacer es pintar alrededor para dejar esa zona para dejar esa zona en blanco, ¿sí? Porque lo que nos interesa es generar el contraste de color, vuelvo a repetir, contraste de color entre el blanco y el azul. Bien, acá se presenta otro problema que habitualmente todos los niños cuando dibujan tienen. Cuando pintan, verán que el lápiz apenas lo pasan y ya consideran que está cubierto ya está pintado el soporte, o lo que están pintando, que en realidad le han pasado una mano y apenas se ve el color. Y el objetivo es que ustedes logren que el color sea lo más vivo posible. Así que yo primero pasé una mano de color en esta dirección y yo voy a cambiar ahora en una dirección diagonal para empezar a cubrir los espacios en blanco que me deja el lápiz por donde no pasó. Si presiono demasiado el lápiz, sobresaturo el soporte y no voy a lograr llenar con color todo el espacio. Así que, bien, cambio la dirección, ¿sí? Acá giro un poco la hoja. Y de nuevo, para pintar la nube, el objetivo es pintar el cielo primero y después dejar el espacio en blanco de la nube. ¿Sí? Lo que hacen habitualmente en algunos casos, vuelvo a repetir, a veces parece cómico, es que pintan las nubes de azul. En ese caso, pintan las nubes de azul porque no quieren pintar el cielo, porque les lleva más trabajo. Bien, puede observarse ahí, ¿sí? Se está haciendo un poco más claro, se está haciendo un poco más visible el dibujo de la nube. Hicimos este ejercicio parecido cuando trabajamos con valor, cuando hicimos las montañas, así que es un ejercicio parecido. Mientras yo lo haga suave y cargue continuamente el papel, no me voy a encontrar con que después no voy a tener espacios donde no pueda agregar color. Si yo presiono demasiado el lápiz, lo que me va a pasar es que después no voy a lograr el color que necesito, pero bueno, también se puede hacer de esa manera. Puedo pintar con mayor presión, pero voy a tener problemas acá cuando me enfrente a el borde de la nube.
Si van a sacarle punta al lápiz, por favor guarden esto porque nos va a servir para después. Si se pasan un poco sobre la nube, no hay problema. Qué blandito. Cambio de dirección nuevamente y ahora trabajo en otra dirección. Bien, se ve ahí que el color va tomando cada vez más vida. Así que traten de ser pacientes al pasar el lápiz, porque lo que tienen que lograr es un celeste muy vivo y no tan apagado. Bien. Algo que pueden hacer también es cambiar con otro lápiz. No, se rompió. Bien, yo creo que ya hasta ahí es más que suficiente para iniciar cómo trabajar la nube. Bien, tenemos un color bien vivo de azul, de celeste, perdón, que va a representar el cielo. Recuerden que puede ser modulado o no. ¿Qué va a pasar ahora? Nos vamos a encontrar ahora con el problema de dibujar, de pintar la nube, pero ya la tenemos más o menos definida. Lo que nosotros vamos a hacer es, para que no nos quede ese contexto solamente azul, vamos a usar el resto de lo que nos quedó del lápiz para difuminar un poco el color dentro de la nube. Esto no significa que va a ser solamente celeste, sino que va a tener algunos dejos de
celeste dentro de el soporte. Yo sé que dije que en uno de los videos dije que no se podía usar esto. Se puede usar, pero esta es una circunstancia donde sí es útil hacerlo. Bien. Hasta acá la primera parte. La segunda implica trabajar con el azul que nosotros usamos para dibujar las sombras sobre nuestra nube. Así que lo que nosotros vamos a hacer es, usando las líneas que ya teníamos de base, ¿sí? Esos pequeños círculos que ya teníamos de base, lo vamos a usar para dibujar las sombras sobre la nube. Y esas sombras, de hecho, no van a ser grises, sino que van a ser celestes. Entonces, para dibujar las luces y las sombras del volumen de nuestra nube, vamos a usar el celeste de forma muy suave para recrear esas zonas de sombra, ¿sí? Como nosotros estamos pintando una nube en en mediodía, ¿sí? Las sombras van a estar predominantemente abajo, ¿sí? Bien, para que sepan, el objetivo que tiene este ejercicio es que ustedes realicen un dibujo trabajando el paisaje y construyendo el paisaje con un cielo con nubes, ¿sí? Acá estamos agregando otro elemento más allá de la perspectiva, los indicadores de profundidad. Van a tener que trabajar el cielo y las nubes en la representación. Así que va a ser un trabajo donde tengan que aplicar todo lo que se ha visto. Bien. Podemos usar un poco de violeta para trabajar algunas zonas más oscuras, ¿sí? O incluso el azul. Creo que va a ser mejor el azul. Apenas lo toqué. Este video es para los alumnos que no pueden conseguir, de hecho, témpera para pintar, ¿sí? Tenemos el proceso de cómo se trabaja, de hecho, la nube, ¿sí? Dentro de una representación. Fíjense en que no es un objeto, no es la típica nubecita que siempre dibujan, que ya hice el ejemplo, que no es necesario que lo muestre. Las nubes se pueden manifestar de diferentes formas. Creo que tenía un ejemplo por acá. ¿Sí? A diferencia de este dibujo, lo voy a
A diferencia de este dibujo, fíjense en que las nubes tienen forma de columna, ¿sí? En este caso es una nube individual que, fíjense, si prestan atención, a la zona de sombra, ¿sí? Fíjense en que no es puramente blanca, sino que tiene zonas de sombra y tiene zonas de luz, que es el objetivo que tenía este ejercicio, que ustedes logren representar, ¿sí?, el volumen en, en esta actividad, pero sabiendo que se inicia desde el fondo para adelante, o sea, desde el fondo, y después dejamos los espacios para pintar la nube. En este caso, ¿sí?, si prestan atención, se ven que las volutas están como más alejadas, ¿sí?, y forman directamente una columna casi blanca. Bien, explico cómo va a ser la actividad antes de que termine el video. Ustedes van a tener que realizar dos dibujos, ¿sí?, uno como práctica para dibujar una nube, y el segundo aplicando el método de cómo dibujar la nube a el método de cómo se trabaja el paisaje. Así que vuelvo a repetir, dos dibujos. Uno es cómo dibujar una nube, un ejemplo, ¿sí?, como ejercicio, y el otro es aplicar lo aprendido en este video para aplicarlo a un dibujo con paisaje. O sea que van a tener que realizar un paisaje trabajando lo visto con indicadores de profundidad, perspectiva, pero esta vez trabajando también lo visto en este video. Va a ir escrito bien, así que no se preocupen por lo que si no lo entienden cuando ven el video. Así que muchos saludos y suerte para este trabajo.